Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. En los años 70 surge una nueva cultura social y musical en Londres. El movimiento punk nace ante una crisis generalizada que vivían los jóvenes de aquella época. En respuesta a los descontentos económicos, sociales y culturales, comienza una nueva forma de expresión que lleva como estandarte el repudio hacia lo establecido. ¿Qué tal? Yo soy Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, de la UNAM, historiador y baterista por 20 años de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Pacho. Bueno, el punk nace en Londres, en Inglaterra y en Nueva York a mediados de los años 70, digamos, como confluencia de distintas corrientes culturales asociadas al rock, pero en general representan a una generación rockera que rompe con la generación anterior de los grandes grupos ya instituidos como superestrellas, ¿no? Pink Floyd, Led Zeppelin, que llenaban estadios, y que ya obedecían más una dinámica de trabajo de las grandes industrias musicales, y que en ese sentido para esta generación punk de mediados de los 70 habían roto o cambiado ya el origen contestatario del rock. Mi nombre es Álvaro Déctor Escobar, me conocen como el Toluco. Durante mucho tiempo he estado en el movimiento punk y me he dedicado a coleccionar todo lo que se relaciona como revistas, fanzines. Yo he escrito unos libros. El movimiento punk yo lo considero como un movimiento juvenil donde los jóvenes demostraron su inconformidad hacia la sociedad, hacia el sistema que en ese momento estaba rigiendo principalmente en Inglaterra, pero que no éramos ajenos a todos esos cambios que estaban a nivel mundial. Mi nombre es Pablo Gaitán, soy sociólogo, videoasta y creativista. Si el punk tiene una definición, la definición es la creación humana en general y una postura también humana y de clase. Hola, soy Elsa Trejo Ocampo, me dicen la nena. ¿Qué significa ser punk? Pues primero significa sinónimo de libertad, de ser yo, de ayudar, de crear, de mover barreras, de trascender. Soy Juventino Cardoso Cruz y soy coleccionista de música punk. La música punk se define que es en contra de algo, contra el gobierno, la autoridad, contra todos esos malos ejemplos, ¿no? Yo siempre la he definido como música de protesta. Bueno, yo soy Agnes, ex integrante de Masacre 68 y ex integrante de Descontrol, las bandas de punk y hardcore de los 80s. Creo que se simplifica para mucha gente que vivió esa época verdadera en activismo, en ideología, y se complementa justo con todo lo demás, con ropa, con actitudes, con conciertos, claro, en donde la gente se define. La anarquía, en mi caso, representaba ese antitodo, esa contrarreligión, contra todo tipo de sociedad, contra todo lo que realmente estaba dañando los valores y los principios en ese momento, el ser humano, no solamente los punks, porque bueno, al final esto tuvo un inicio en donde los punks lo retomaron, no lo inventaron, ellos no inventaron el anarquismo. Y bueno, pues en ese sentido el punk pues, tuvo que ver con el activismo político, con el feminismo o la lucha de las mujeres punks por ser tomadas en cuenta. Bueno, la moda, por llamarle de una manera, al estilo de vestirse y de autorrepresentarse, y desde luego la música y las publicaciones de fanzines, los tatuajes,
los flyers, la gráfica. El fanzine aparece como de manera natural, junto con los colectivos punks. Es decir, hay una necesidad de expresión, de decir tu testimonio, tus pensamientos, tus ideas y la protesta social y política en la época, porque todas las vías estaban cerradas en ese momento. Yo creo que los fanzines fueron lo que le dieron parte de vida al movimiento punk, porque fue el reflejo de lo que estábamos viendo en ese momento. Pues los medios de comunicación estaban cerrados a nosotros, no había cómo distribuir la información. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Crear nuestros propios medios de comunicación. Entonces, todo esto que te estoy enseñando vino a darnos a nosotros un medio de comunicación, un medio de cómo decir quiénes éramos, de dónde veníamos, qué queríamos hacer. Y aparte, expresar nuestro verdadero sentir. Y el fanzine nos ayudó porque ayudó a expandir el movimiento punk como un germen. En el caso de México, la música o el ruido punk llega a finales de la década del 70. Pues no llega por medio de la banda que éramos nosotros. El punk llega por medio de los ricos, de los burgueses, ¿no? Ellos tienen ese acceso, ¿no?, a viajar, a poder ir, a trasladarse. Entonces, de esa forma, trayéndolo primero gente que tocaba en los bares, gente de dinero, y luego gente que venía de mojado, que regresaba en sus vacaciones y que traía discos. Es como llega el movimiento punk, primero musicalmente. esa parte también está chida porque ellos no la trajeron, pero nosotros la adoptamos. No fue sino hasta finales de los años 70 y principios de los 80 que el punk llegó a nuestro país. Así comenzaron a escucharse algunas bandas como The Ramones, los New York Dolls y los Dead Kennedys, que empezaron a influenciar a los jóvenes mexicanos. De misma forma, comenzaron a surgir algunas bandas de punk mexicanas, como por ejemplo Síndrome, Japs y Rebelde Punk. Llega a la Ciudad de México a finales de la década del 70 mediante 3 vías. Los migrantes que van a Estados Unidos se encuentran con la música y cuando regresan a la ciudad, a sus barrios, traen estos discos y esta música. Una segunda sería a través de los medios de comunicación comerciales y una tercera vía que sería a través de jóvenes inquietos de las clases altas que iban a Europa y en particular a Inglaterra. Se traían la música, la estética y de hecho ellos son los que hacen los primeros grupos y las primeras tocadas punk en el Hip 70 en San Ángel. Soy el Soldado, gritante, baterista, guitarrista y demás del Rebelde Punk. En Reino Unido empezaron a llegar noticias y algunos que otros discos, pues eran discos grandotes. Y pues así empezamos a oír y a conocer del punk. Pues no había mucha información. Aquí en México en realidad no había ni un grupo de punk. Entonces así fue como nos empezó a interesar. Hasta como por el 84, 85 empezaron a salir grupos de chavos que estaban interesados. Ya salieron más agrupaciones, hubo más escena. Soy George Moon Wallace Manríquez del Villar y del Monte, guitarrista del Rebel, alias el triturador del punk. Yo de niño escuchaba todo el rock, pero el punk en particular se me hizo lo más neto, lo más, aparte de fácil, ¿no? O sea, lo más sencillo y directo, ¿no? Va directo a la cabeza, las letras, los temas, la misma música, ¿no? Va rápida, con punch, concisa, ¿no? Pues mexicanos, mira, hay muchos. Mi primer banda que yo siempre he sido fan fue Masacre 68. De ahí surgió Atóxico, Herejía, Xenofobia, Solución Mortal. No, hay muchas bandas. Todo lo que nos estuvo pasando a muchos de nosotros nos pasaba en los barrios. Y conocimos bandas de todo tipo, ¿no? Aquí en México
el movimiento del 68 y después el halconazo vino a hacer que los jóvenes fuéramos reprimidos, que el rock fuera mandado a los hoyos funkis, a lugares donde las condiciones para tocar rock eran precarias. De hoyos funkis, ¿no? Se decía en ese tiempo, porque no había así como que un lugar para ir a las tocadas. Incluso las tocadas se organizaban en las calles. Esas calles uno mismo organizaba los escenarios, eran tablas o tarimas y se subían las bandas a tocar ahí. Entonces, a partir de esas condiciones y de una tradición muy propia de la improvisación y de la apropiación y el reciclaje, es como comienza a elaborarse la práctica del hazlo tú mismo a la chilanga, ¿no? A la metropolitana en la Ciudad de México. Y eran momentos duros en donde las pandillas sufrían, de hecho, por el abuso de la policía, porque obviamente eran mal vistos, sí eran gente rebelde, sí eran gente pues, que tenía cierta necesidad. En aquel tiempo era, pues te digo, era contra el sistema, la autoridad, ¿no? Había mucha prepotencia, la gente te veía mal, ¿no? Te trataba de lo peor como delincuente, sin saber, ¿no? Te etiquetaban. Eso que traían los jóvenes era un hartazgo de una sociedad que los rechazaba, que los hacía menos. Y es donde yo me comienzo a relacionar y me doy cuenta que el punk, más que música, era un manifiesto, un rechazo hacia la falsedad de la sociedad. La banda está unida por el punk rock, porque el punk rock está en contra del odio, del rencor, de toda enfermedad física, mental, espiritual. Estamos en contra de la pobreza, de la limitación, estamos en contra del robo y la manipulación perversa y de toda maldad. Nuestra música es neutral, es para exaltar las emociones y el sentimiento. Al ponerle lírica, o sea letra, dirigimos esto hacia un entendimiento real. Y toda la energía y emoción que aplicamos en nuestra música se traduce en danza, baile y emoción para todos los que nos escuchan. Hay un boom de estigmatización por parte de los medios de comunicación y de la policía en particular, de estigmatización de las pandillas. Son los que acuñan la noción de chavo banda. Entonces ya cualquier joven que trajera sus pulseras, se tatuara, se levantara los pelos, se pusiera los collares así como de perro, se atravesara el lóbulo de la oreja con un seguro, etcétera, etcétera, pues ya era un chavo banda, es decir, un delincuente. Entonces, para diferenciarse del chavo banda, los primeros colectivos punks decían, nosotros no somos chavos banda, nosotros somos punks y nos organizamos a través de colectivos. Tenían más iniciativa, tenían más acción política, eran más culturales, y además no eran de un solo lado. Ya los punks buscaban concentrarse en varios lados. Muchos colectivos punk se reunían aquí, si mal no recuerdo, los miércoles y llegaron a organizar jornadas punks aquí en este museo. Incluso las mujeres se llegan a organizar, como las Chaps, en colectivos de activismo que reivindicaban justamente el hazlo tú mismo y toda una serie de valores punks. Armamos un colectivo, el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva, que fue el colectivo que hasta ahora yo creo que es de los más grandes, porque nos metimos como labor principal juntar chavos banda y hacer una conciencia con los chavos. Nosotros empezamos a trabajar con el rollo de la ecología, apoyando sindicatos, apoyando también costureras, a los gays inclusive. Un grupo de puras mujeres que se llamaba las Chaps. Esas chavas crearon su propia obra de teatro que se llamaba Violación y también tuvo buena aceptación esa obra de teatro. Entonces, dentro de todo el contexto de chavos banda se dio el movimiento punk. De ahí fue una diversificación que se dio, lo que vino siendo ahora lo que todo el mundo conoce como movimiento punk. Entonces digamos que el punk arraiga muy fuerte aquí por esas dos vías, ¿no? La escena musical y desde luego el activismo.
El crecimiento del punk logró la interacción con distintos movimientos artísticos, políticos y contestatarios. De esta forma surgieron algunos de los primeros colectivos que crearon a su vez nuevos canales de información, como por ejemplo los fanzines, libros, videos, obras de arte e incluso distribuidoras independientes de música, además de reforzar y desarrollar una verdadera identidad punk. Digamos que el punk hoy día vive de otra manera. Ya si queremos encontrar actitud punk, digamos, modos de vida distintos como se lo propone el punk, habría que buscarlo entre quienes no son visiblemente punks. O sea, porque desde mi punto de vista una de las mejores herencias del punk es la actitud y la mentalidad. No es necesario, desde mi punto de vista hoy día, disfrazarse o ir a todas las tocadas punks para hacer el punk. Hola, soy Eduardo Gómez, mejor conocido como Helado Cráneo, colaborador del colectivo La Calaca y director del documental México Capital Punk. Pues la estética del punk mexicano salió de la basura, ¿no? O sea, que lejos de ser como o que pueda ofender, al contrario, ¿no? Porque es directamente de las calles. Entonces, rescatando, reciclando, de hecho, ¿no? Reusando las cosas. Actualmente, pues sí, y eso no nada más pasa aquí, pasa en todo el mundo, ¿no? Ya sea comercializado, ya se venden hasta en tiendas, ¿no? Y demás. Para hacer punk no necesariamente se trata de que consumas productos punks, sino que tengas posturas críticas, ¿no? Trae ideas, trae propuestas, ¿no? Intenta ir más allá. Aporta algo a la escena y eso siempre es bien valioso. O sea, en vez de criticar nada más, es criticar quizá, pero también aportar, ¿no? O sea, protesta con propuesta. Yo creo que filosóficamente ha evolucionado. Entonces el futuro del punk pues, tiene mucho futuro todavía. Pues, ya llevan 40 años y todavía el punk en su principio decían que iba a morir y el punk no ha muerto, el punk sigue su camino, ¿no? Pues mira, el punk, yo siempre he dicho que nunca ha muerto, ¿no? El punk sigue vivo, seamos viejos, nuevos, como sea, ¿no? Yo siempre he visto que la gente, donde quiera que te pares, siempre vas a encontrarte a un punk, ¿no? Pues yo lo que les recomendaría era de que pues, sean más aguerridos, más aferrados, ¿no? Porque pues hay chavos que realmente se creen punks y no saben nada, ¿no? A nosotros nos costó trabajo, desde leer, informarte, todo el significado de lo que quiere decir punk. Yo creo que nos falta enriquecer eso para romper con esta idea de que ser punk es un uniforme y una militancia que se puede definir de manera unidimensional, ¿no? El punk abarca muchas cosas, o sea, son tantas ideologías, es tantas opiniones, tantos puntos, que poderte definir o poder establecer algo, o poner nada más un solo concepto de qué es el punk es difícil. Pero para mí es prácticamente ser tú mismo, ¿no? Es ser consciente de tu realidad y saber qué puedo hacer por ella, ¿no? Empezamos desde los grupos, ¿no? Ya no llámese de punk, sino todos los grupos pues lo están haciendo ellos mismos. Se está buscando uno un camino y lo tiene uno que cultivar y llevar a cabo, ¿no? Así sea también, por ejemplo, en el arte, en lo que es pintura, escritura, todo esto, es crear. Uno de los objetivos del documental México Capital Punk es ilustrar a la gente e inspirarla a que se interesen en el punk, en alguno de los temas, porque todos ellos son profundísimos, ¿no? El que quieras, o sea, la represión, las primeras bandas, los fanzines, los colectivos, cómo está actualmente, los choques generacionales. Hay mucha gente que es más conocedora, ¿no? Tiene muchos años aquí, yo conozco personas de 50, 60 años y siguen en el movimiento. Ya son los abuelitos del punk, nosotros les decimos. Son personas que se dedican a la cultura, que se dedican a las artes, que están interesadas en la juventud, que tienen mucho esto, ¿no? Que ellos que no quieren que pasen, que vivan lo que ellos. Entonces, por decirlo de alguna manera, son o siempre han sido gente de bien. A los jóvenes que quieren ingresar o que ya están en este camino del punk, a mí sí me gustaría sugerirles que
antes de siempre investigar sobre lo que voy, a qué voy, de qué se trata y tomar conciencia realmente de lo que es y por qué lo voy a hacer. Que sean ellos mismos, que el Punk no es una moda, que el Punk es una forma de vida, que es una forma de manifestar tu rechazo a lo que no estás de acuerdo. Pero también tienes que buscar mecanismos de lucha. Apoyen a las bandas locales, apoyen a los fanzines locales, a los colectivos, vayan a los eventos, corran la voz. Si ustedes ven un evento que igual y no les llama, pues pueden conocer a alguien que sí, mándenlo, no pasa nada, ¿no? Es eso, al final la unidad es lo que nos va a hacer crecer y hacer tener una escena unida y sana. Que el punk siempre se dio en torno, desde una banda o un colectivo, con esta conciencia de lo colectivo, ¿no? Y desde luego esta conciencia del resto de la sociedad, incluso aquella que no es punk. De ahí las posturas críticas. Entonces yo creo que también la crítica y la autocrítica constante y la reflexión constante, sin autocomplacencias, podría ser una buena manera de rendirle un tributo a una música y una cultura de finales de los 70 que tanto placer y tantas puertas nos abrió, ¿no? Es evidente la importancia y la representación de la cultura punk como un vehículo de expresión y de reclamo social. Tanto la música como la literatura e incluso los mismos punks han tenido que adaptarse y evolucionar de acuerdo a su contexto social. Eso sí, siempre manteniendo el espíritu de resistencia y la esencia de ser uno mismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿El punk está muerto o está más vivo que nunca? Los invitamos a que sigan este tema con nosotros en las redes sociales. Por ahora se quedan con la programación de Central 11 y luego regresamos con algunos comentarios. Volvemos. Saludos, punks. Ya estamos de vuelta para despedirnos con algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales y en esta ocasión les preguntamos si conocen algo o qué opinan acerca de la cultura punk, así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, aquí tenemos un comentario de Adrián Guerrero y dice: el punk es un sentimiento y una actitud que debemos hacerla parte de nosotros si de verdad sentimos necesidad de ser independientes. Hoy en día ya no hay punks de verdad, pero es nuestro deber seguir manteniendo viva la ideología y el hazlo tú mismo siempre. No esperes a que alguien más lo haga por ti. Pues esto es bien cierto, si bien los punks ya no son como eran en los años 70s u 80s, pues ahora esta ideología de hacerlo uno mismo pues ha empezado a permear en otras partes, incluso en la parte de la sustentabilidad, de la ecología, de la tecnología. Entonces la cultura del punk o la esencia como tal sigue viva a pesar de que pues los punks ya no los veamos como antes. A ver, aquí tenemos otro comentario, este es de Ochoa Herrera, dice: más que música, el punk es un estilo de vida, de pensar, ser una persona que pueda hacer las cosas solo sin importar lo que digan los demás o, a pesar de las adversidades, lograr algo. Pues precisamente esta es la cosa, de empoderarse uno mismo y pues ver que no necesitamos esperar a que alguien nos solucione las cosas, sino que uno mismo lo puede hacer. Y tenemos un último comentario, este es de Carlos Abraham Arjona Falcón: pienso que el punk nunca ha muerto, nunca morirá. Recordando a Bad Brains, sé que vivirá eterno ese electrizante sonido rápido y crudo. Pues sí, en el caso de Bad Brains es una banda de hardcore, pues ahí precisamente la parte de música lo vemos, ¿no? Donde hay esta fusión, podríamos llamarle así, con el punk y otros géneros, un poco de rap, un poco de rock, de hard rock también. Entonces pues también el punk está vivo como una expresión artística, musical, y que probablemente lo seguirá haciendo si pensamos en el dance punk, en el arte punk, en fin, hay muchas cosas y yo creo que el punk está más vivo que nunca. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos a todos nuestros invitados que nos ayudaron a aterrizar algunas ideas acerca de toda esta cultura. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.